7:34, tiempo del centro. Regresamos al tema, a este tema que ha sido calificado como histórico, en donde la votación ayer en Naciones Unidas coloca a Palestina como un estado observador no miembro de Naciones Unidas. Te agradezco, como siempre, Hanna Beris, que nos tengas información y comentarios al respecto de este asunto. Buenos días y bienvenida desde México. Gracias, Cami, te agradezco a ti por este contacto, que creo que es importante para no solo recabar, ¿verdad?, lo que fue ayer. Sin duda, tienes mucha razón en ese adjetivo histórico de esa votación en las Naciones Unidas, sino también para analizar un poco qué pasa de ahora en adelante. Te diré que en Israel no hay ninguna sorpresa, ¿verdad? Estaba claro de antemano que los palestinos conseguirían mayoría, muy amplia mayoría, para su petición de ser reconocida Palestina como Estado no miembro de las Naciones Unidas. Recordemos que hace un año los palestinos intentaron algo de mayor grado todavía, que el Consejo de Seguridad les reconozca como Estado pleno. Eso no funcionó, y el presidente Mahmoud Abbas anunció que un año después presentaría lo que presentó. En efecto, ahora fue confirmado ayer esa petición y se ha reconocido como Estado no miembro, observador permanente de las Naciones Unidas. Fue una gran victoria diplomática de los palestinos. Colocaron además a Israel en situación embarazosa. Recordemos los resultados: 138 países a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. En algún momento, Carmen, te comento que se hablaba aquí de más de 150 que iban a votar en favor de los palestinos. Finalmente fueron un poco menos, pero una amplísima mayoría. Una gran derrota desde el punto de vista diplomático para Israel, no necesariamente algo que vaya a cambiar de forma drástica la situación en el terreno. A mí, si cabe el término, digamos, como juicio de valor, lo que más me preocupa es el futuro, porque israelíes y palestinos son vecinos, siguen siendo vecinos, más allá de las discrepancias en la ONU, en el plano bilateral, y tendrán que entenderse para poder vivir en paz, para hallar una solución. Lo que sucedió ayer en las Naciones Unidas, aparte de la posición oficial israelí, explicando por qué le daba el no a ese pedido palestino, diciendo que era un paso unilateral de los palestinos, y que el Estado debe ser algo que se logre en el marco de una negociación entre las partes, no a través de votaciones de las Naciones Unidas. Lo que sucedió ayer, de hecho, aleja más a las partes. Israel, concretamente el primer ministro Benjamin Netanyahu, advirtió ayer que en el terreno no cambiará nada y que lo que se votó en la ONU va a alejar a los palestinos de un Estado independiente, no acercarlos, porque Israel queda con una sensación muy negativa después, no solo de la iniciativa palestina ante la ONU como alternativa a la negociación, sino también, te diré, por el discurso que pronunció el presidente Mahmoud Abbas. El primer ministro israelí lo calificó como un discurso lleno de veneno, propio de una persona que no quiere la paz. Así no habla quien quiere la paz, alegó Benjamin Netanyahu, y con esta sensación muy desagradable, con esta sensación de alejamiento, de agudización de las discrepancias, como si no hubiera suficiente antes, ¿verdad? Van a tener que encarar israelíes y palestinos el futuro. No está claro todavía si hay un pensamiento concreto acerca de cómo va a reaccionar Israel más allá de la parte declarativa. El canciller Víctor Lieberman en un momento había dicho que Israel, si los palestinos actuaran en forma unilateral y con ello cancelaron en la práctica el acuerdo de Oslo, Israel puede cancelarlo formalmente y desmoronar a la autoridad palestina. Eso es hablar de las vísceras, me permitiría yo decir. No es una reacción ordenada de un gobierno. De todos modos, fue la opinión personal del canciller, no la postura oficial del gobierno de Benjamin Netanyahu. Ahora Israel habla en forma más cautelosa, viendo cómo minimizar, cómo reducir los daños políticos de la votación de ayer, tratando de restarle importancia, y hay que ver si los palestinos cumplen lo que decían, alegaban, y los israelíes no les creían. Los palestinos alegaban todo el tiempo, lo dijeron también ayer, que querían el reconocimiento de la ONU, no para salir después a la guerra, sino para, en mejores condiciones, volver a la mesa de negociaciones con Israel. Hay que ver si eso se concreta en la práctica. No hay duda que, independientemente, más allá del gran éxito diplomático que tuvieron ayer los palestinos, el Estado, de modo que funcione, que sea una realidad auténtica en el terreno, tiene que surgir en negociaciones
entre las partes en conflicto y no en las votaciones de la ONU. Hay que ver qué es lo que pasa pues en la práctica de ahora más, Carmen. Así es, Hanna Beris, pues estaremos muy al pendiente y en contacto contigo para informarlo. Gracias por estar aquí como siempre. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo para ti, Hanna Beris. Y bueno, pues ahí está esta aprobación de Palestina como observador no miembro, que ocurre, por cierto, en el aniversario número 65 de la resolución de la ONU que ordenó la partición del territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe, que llevó, bueno, pues 2 años más tarde a la creación del primero, pero no del segundo. Y bueno, pues ahora, tantos años después, se está aceptando la condición de estado observador no miembro de la ONU. Así que bueno, un paso histórico, sin duda, en esta circunstancia conflictiva y bueno, pues en este caso más que conflictiva, de definiciones de carácter internacional acerca precisamente de cómo considerar a Palestina y cómo se va configurando cada vez más claramente la ruta hacia un Estado palestino, en este caso en condición de observador no miembro de la ONU. 7:40, tiempo del centro, y regresamos.